El Ikigai es un equilibrio entre ser y hacer. El día de hoy te voy a estar hablando sobre un concepto que me parece muy lindo y muy chévere, lo que comparte, que es que se llama Ikigai. Ikigai en japonés significa, esta es una palabra japonesa, en japonés significa algo así como razón de ser o lo podríamos también describir como propósito de vida. Aunque estuve investigando y la etimología es un poco más extensa, me parece muy chévere igualmente y te invito a que investigues la etimología y probablemente ya conozcas un poco sobre este concepto del Ikigai y hayas escuchado sobre el concepto de las cuatro círculos que se unen, pero la verdad a mí me gustó muchísimo el libro que hicieron dos científicos, creo que fue, que estaban investigando un poco sobre la cultura de Japón. Entonces me gustó muchísimo la historia que cuentan, porque yo solamente conocía como la parte del Ikigai y no sé qué, de este concepto, que probablemente pues ya lo hayas visto, y son cuatro círculos que se unen con distintas cosas para distintas preguntas y distintas fórmulas. Entonces, por ejemplo, son unas que, por ejemplo, inicia con lo que amas. Lo que amas, en lo que eres bueno, para que puedes servir, para que te pueden pagar y qué es lo que necesita el mundo. Entonces, a mí me parece muy bien esta forma, como para empezar, es una muy buena forma. Yo también empecé así, solo que me parece más chévere como el trasfondo que tiene todo esto, porque cuando me puse también a investigar como la historia de Okinawa, me parece tremendo también como que fue que fueron pasando por muchas cosas. También se puede ver como la famosa metáfora del diamante, que es que tiene que estar bajo presión el carbón para formarse el diamante. Entonces me parece también tremenda la historia de Okinawa, porque lo que pasó es que ellos, no sé si ellos le llaman, pero estuve investigando que ocurrieron tres grandes tragedias, le dicen así. Y la primera es que la isla de Okinawa, pertenecía a China. Y China era totalmente enlazado, la cultura, la historia, la economía, todo esto estaba totalmente enlazado con China. Pero lo que sucedió es que hubo una invasión de Japón, si no estoy mal. Entonces lo que pasó es que, bueno, eso ocurrió. Después ocurrió algo con Japón, no me acuerdo muy bien, que fue la segunda gran tragedia. Y después ocurrió que en la Segunda Guerra, lo que sucedió también un poquito como de la historia, es que Estados Unidos pues estaba contra Alemania y todo esto, pero después cuando Alemania se debilitó, entonces pues también Estados Unidos ya tenía las bombas y todo eso, pero entonces empezó una guerra con Japón. Y bueno, hasta ahí yo sabía, pero hoy estaba investigando sobre un poco de la historia, y es que una isla como que fue centro de guerra entre Japón y Estados Unidos también fue Okinawa. En Okinawa mandaron a los de Estados Unidos y Okinawa y a los de Japón, y ahí se enfrentaron. Entonces también fue tremendo como que Okinawa también murieron 150 civiles, si no estoy mal. Entonces fue tremendo eso también, que le llamaron la tercera gran tragedia. Y entonces por eso ellos habían creado, si no estoy mal, fue el karate do, que lo escribí por acá, y se refiere a luchar luchar a mano desnudas. O sea, literalmente son las artes marciales locales de allá. Entonces, porque en Okinawa también tenían esta religión del budismo, entonces ellos no permitían tener armas allá. La dinastía china y todo esto antes de Japón no permitían tener armas, eran muy pacifistas. Pero entonces con el avance y todo esto, ellos tuvieron que crear esta arte marcial local para poderse defender, aunque fuera sin armas. Entonces también me pareció tremendo esto, y aparte también que crearon lo del Ikigai, que es que todos ayudan entre sí, y también es precisamente que estos científicos de los que hablaba al inicio, que hicieron el libro del Ikigai, que me pareció tremenda la historia que contaban,
ellos contaban sobre que allá no solamente era como que un país o un lugar más, sino que además era como que cada quien tenía su ikigai, su razón de ser, su propósito de vida y ayudaba a sí mismo y a la comunidad, y que por eso eran una de las comunidades más longevas. Entonces también hablaba sobre otros temas, que era la alimentación, que consumen menos de los 10 gramos de sal y todo esto, pero en el libro del Ikigai cuentan sobre las historias, van entrevistando personas y que todos van teniendo su Ikigai. Por ejemplo, contaba sobre una señora que hacía pinceles, uno de los más famosos de ese lugar, y contaba que tenía tanta pasión por eso, estaba tan concentrada en eso, que el fabricante de pinceles no quería llevarlos a donde la señora, pero al final cuando los llevó a donde se producían las cerdas de los pinceles, lo que sucedió es que cuando llegó y ella estaba súper enfocada en su actividad, le apasionaba demasiado eso y movía las manos tan rápidos que los que iban a investigar, los dos científicos, entonces tuvieron que poner su cámara a una velocidad increíble para poder tomar la foto. Entonces me pareció tremendo como ese Ikigai la motivaba tanto, que lo hacía tan rápido y era la única en ese trabajo, en esa gran empresa que hacía eso. Entonces eso también es una parte. Y como decía al inicio, no siempre es así. También ellos tienen una parte que es como su ser. Viven en tranquilidad, en mucha tranquilidad, en mucha quietud a la vez, aunque siempre tienen actividad física. Por ejemplo, contaba que siempre los okinawenses iban a sus huertas, las cuidaban, caminaban, toda esta parte, y que ellos fueron a un pueblo en específico. Igualmente te recomiendo escuchar, bueno, ya este libro lo escuché en audiolibro y me gustó demasiado, mientras que hacía otra actividad, estaba pintando. Entonces me gustó demasiado como escuchar este audiolibro tan bonito mientras que hacía esta actividad, pero habla sobre precisamente esto, que ellos eran mientras que hacían. Y precisamente ahorita, cuando estaba preparando el video y todo esto, mi madre me dijo que si era hacer y hacer o era hacer y ser. Y en realidad yo veo que es como las dos formas, una te lleva a la otra. Porque si haces siendo consciente, si haces mientras que eres consciente de la actividad y estás en presente y en silencio, por ejemplo, no sé, puedes estar tejiendo, por ejemplo, es algo que a veces hago. Entonces estás tejiendo a crochet, o estás pintando, o estás dibujando, o estás, no sé, haciendo cualquier otra cosa y estás haciendo, entonces te queda como, y estás en conciencia, en el presente, en todo esto, estás en realidad como en ese presente, en ese movimiento, pero también estás siendo. Y entonces también está ser y hacer, que es que primero te preguntas a ti mismo, te haces como ese cuestionamiento, esos cuestionamientos, esta introspección y toda esta parte. Y entonces es precisamente esta la parte de el ser, y después viene el hacer, que decides hacer después de ser, o hacer y ser. Entonces eso era como algo que quería decir. Y también otra parte es que es también como lo que decía, de que más allá de esta parte, porque estos 4 círculos que se unen es muy chévere, como decía, para iniciar, pero ya después es también como que vas cambiando, como decía en el video, en uno de los primeros videos que hice, que es quién soy. Nosotros somos un proceso, una evolución, y no somos como que somos pasos totalmente definidos, sino es más bien como un degrade en donde vamos cambiando con distintas cosas, con distintas formas y todo esto. Entonces lo que sucede es que si te haces la pregunta del Ikigai y lo resuelves a los 7 años, va a ser probablemente mucho más diferente al que lo hagas a los 32. Entonces son pequeños Ikigais, también se puede ver de esa forma, son pequeños propósitos que tienes en esos momentos, pero en realidad esta forma es más como que un cuestionamiento rápido de 4 preguntas, y entonces por eso también lo debes hacer varias veces. Y es que puedes tener varios Ikigais.
Por ejemplo, dices, a ver, vuelvo otra vez a la imagen. Entonces, por ejemplo, dices, no, ¿yo qué amo? Yo amo pintar y soy bueno en pintar y me pueden pagar por pintar y el mundo pues también puede necesitar pinturas que los inspiren. Pero entonces dices, ah, bueno, yo también amo cocinar. Y entonces vuelves y entonces tienes varias pasiones, varias misiones, varias todo esto. Y también es que acá muestra que cuando se unen dos partes forman una forma, una pasión, por ejemplo, es en este caso, y es que entre lo que amas y lo que eres bueno, formas una pasión. Entre lo que te pueden pagar y entre lo que eres bueno, formas una profesión. Entre lo que el mundo necesita y entre lo que te pueden pagar, formas una vocación. Y entre lo que el mundo necesita y lo que amas, formas una misión. Entonces también es como que cada vez que lo hagas, vas a ir cambiando porque a la vez que somos siempre los mismos, nunca vamos a ser iguales. Entonces también es como la mitología griega lo muestra también, y es que es el mito de un barco, no me acuerdo cómo es que era, pero era un barco de un dios mitológico. Entonces lo que sucedió es que ese barco le daban un paseo por Grecia, si no estoy mal, y lo volvían a dejar en el puerto. Daban un recorrido por el mar y volvían, pero cada vez que lo utilizaban se dañaba algo. Entonces lo iban cambiando. Y conforme pasaba el tiempo, ya todas las piezas fueron totalmente cambiadas. Entonces el cuestionamiento filosófico aquí es que si el barco seguía siendo el mismo o era diferente. Cuando el barco dejaba de ser el barco de ese dios mitológico y pasaba a ser los reemplazos que le colocaban. Entonces también era como que el barco es el barco del dios mitológico. Entonces dejó de ser el barco cuando le quitaron la primera tabla y se la cambiaron, o cuando le pusieron la última tabla. Entonces también es como esta respuesta de que en realidad fue un proceso. Este barco del dios mitológico en realidad pasó por un proceso, pero sigue siendo el mismo, pero después de un proceso de cambio. Entonces una oruga sigue siendo una oruga, así sea mariposa, porque la oruga lo que hizo fue pasar por un proceso. Entonces esa era la reflexión que quería hacer sobre el día de hoy, y es también como investigar un poco más profundo de la historia del Ikigai, de la cultura japonesa. Me parece muy chévere investigar más de fondo de lo que conocemos. Entonces esto era lo que quería compartir el día de hoy. Muchas gracias.